José María, Jorge, Ignasi, bienvenidos a Masterminds de la revista Emprendedores. ¿Cómo estáis esta mañana? Muy bien. Muy contentos de estar animados. Vamos a tener una pequeña charla sobre la dirección general en la empresa familiar. Pero voy a empezar introduciendo un poco quiénes sois cada uno de vosotros y sobre todo, como hago siempre, con qué tenemos en común o cómo nos hemos conocido. Yo, una cosa que todos los que escuchan este podcast saben es que siempre termino mis entrevistas normalmente con una pregunta, que es ¿a quién le darías las gracias, ¿no? Y cada vez que un invitado responde a esa pregunta, yo pienso en José María. Porque a quien le daría las gracias yo es a José María. José María ha abierto muchas puertas para mí. Me abriste la puerta a mi primer trabajo cuando estábamos en Price. Me abriste la puerta a enseñar, una vocación que tengo ahora en ESADE. Me abriste la puerta también a emprender con la primera empresa que fundamos juntos. Y recuerdo también cuando publiqué mi primer libro, que fue también por iniciativa tuya, cuando dijiste necesitamos un libro en la agencia para que todo el mundo pues se quede con algo en las conferencias y en las reuniones. Así que hoy cerramos un círculo teniéndote aquí con nosotros, José María. Muchas gracias, Frank. La verdad es que nos lo hemos pasado bien. Claro, es que además con Frank tenemos un hobby en común que es la música. También. Yo me acuerdo de un proyecto en Sevilla que cuando acabamos el proyecto, Frank tenía allí su piano y su guitarra y yo me iba escondidas del resto del equipo a tocar con él. Esto no lo contábamos, ¿no? Esto no lo sabe todo el mundo. Pues José María, tú estás aquí como consultor, como profesor también de SADE y como consejero independiente en algunas compañías y evidentemente habiendo trabajado muy de cerca con otro de nuestros invitados hoy aquí, que es Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Jorge, yo te conozco también a través de José María, otra de las puertas que me abrió. Mis alumnos recordarán siempre la anécdota que suelo contar de cuando lanzamos por primera vez a Facebook la marca Tío Pepe. Ajá. En González Vías. Siempre cuento esa anécdota, la dejo para ellos que la escuchan en clase. Jorge, tú has sido director general, especialmente en este último trayecto, en González Vías. Por tanto, para mí eres el protagonista de hoy porque realmente eres la representación de lo que vamos a hablar. Así que bienvenido. Muchas gracias. Y luego, Ignasi, contigo he interactuado menos. También gracias a José María estuve en la radio contigo. Sé que te dedicas también a cazatalentos, a la búsqueda de selección de personal. Y viniendo a esta sesión de hoy me acordaba de que si yo hubiera seguido el camino de la empresa familiar, digamos, ¿no? Estaría en el mismo sector. Mi padre ha estado 50 años en la selección de personal, o sea que tengo mucha simpatía y mucho respeto por el trabajo que haces, así que bienvenido también hoy. Muchas gracias. Bueno, como estamos hablando de un libro que habéis publicado titulado El director general externo en la empresa familiar, yo tengo que empezar por lo primero, que es, y he visto que en el libro tenéis 5 definiciones de lo que es una empresa familiar. Yo mirando datos he visto que es el 88,8% de las empresas en España. Esto ya me ha sorprendido. El 66,7% del empleo de nuestro país y, si no me equivoco, también un 57,1% del PIB. Dadme una definición para quien esté escuchando y diga, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empresa familiar? Bueno, es decir, la definición quizás más ¿no? La que piensa todo el mundo, pues es una empresa que está controlada por una familia, sea porque la familia está en la gestión o está en el gobierno, lo que sería consejo de administración, la propiedad. Yo creo que el matiz de esas definiciones que dices, Fras, que es distinto, es que además tiene la voluntad de transmitir esa empresa a las nuevas generaciones. Yo creo que ese es el matiz de una verdadera empresa familiar. Muy bien, pues queda definido ya el tema. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho José María? Totalmente. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, y quiero entender un poco también cómo habéis llegado hasta aquí. ¿De dónde surge esta idea de crear este libro después de vuestras trayectorias, que todos estáis todavía en activo? ¿Cómo empieza esto? Aquí lo cuento yo. Otra vez tenemos que mencionar a José María. Yo en el año 22, diciembre del 22, me retiraba de González Vías. Teníamos un acuerdo que me retiraba en un momento determinado, vino la pandemia, lo prorrogamos y bueno, llegó un momento que me retiró de González Vías. Entonces, claro, yo he estado trabajando desde el año 78 gestionando equipos y gestionando gente. Yo empecé en Argentina, yo soy argentino, empecé en Argentina, estuve 10 años trabajando en una empresa familiar en Argentina, llevaba la rama de distribución en esa empresa en Buenos Aires y bueno, dejé esa empresa para irme a Estados Unidos a hacer un máster, entro en Torres, 16 años en Torres, y era un poco en Torres el hombre de confianza de Miguel Torres, llevé toda la parte internacional, que es un poco lo más premium, lo más importante que tiene Torres.
y de ahí di el salto a Dirección General en González Vías. Muchos años, si cuentas todos esos años, muchos años trabajando a tope, responsable de la cuenta de explotación, responsable de las ventas, y casi el famoso 7x24. Bueno, y para mí el 7x24 no ha sido un castigo, ¿no? Yo he disfrutado de ese 7x24 porque he tenido la suerte de estar en empresas en las cuales he disfrutado y he podido, digamos, realizarme, si quieres usar esa palabra, en el trabajo. Entonces, claro, el temor que tenía José María, porque le había vivido un tema similar cuando había dejado de trabajar, era qué va a pasar con este, que viene de 100 y va a parar a 0. ¿Qué va a pasar? Y entonces, comentando con algunos miembros de mi equipo, yo no lo sabía, dije, ¿qué les parece si con Jorge hacemos un libro sobre el tema de la empresa familiar, del director general de la empresa familiar? Y bueno, ahí surgió, me lo planteó, dije, bueno, sí. A ver, yo normalmente me zambullo, mi perfil es risk taker, me zambullo, pum, y digo, sí, vamos, tiramos adelante. Ajá. Y así empezó el libro. Luego tuvimos la ayuda de Alberto Jimeno, que tuvimos una reunión con él, nos orientó, mira, tenéis que hacerlo un poco más, no solamente con vuestras experiencias, sino tenéis que buscar experiencias externas. De ahí surgen más de 30 entrevistas en profundidad que hemos hecho, más otras tantas que hemos hecho así indirectamente. Y en un momento determinado nos encontramos que había un hueco. ¿Qué pasa con el tema de la búsqueda del director general? Se simplificaba mucho, te decían que necesitamos una persona que sea del sector, que sepa gestionar y que sea buena persona, ¿no? Eran más o menos 3 cosas que se le decían a los headhunters, ¿no? Y dije, bueno, aquí hay que profundizar un poco más. Entonces ahí es donde entra Ignasi en la ecuación y ahí formamos el trío, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el origen del libro y hasta dónde hemos llegado. ¿Tú te veías escribiendo un libro, Ignasi, cuando apareció esto o surgió como...? Sí. A ver, yo soy ingeniero y en el colegio de ingenieros, en la Junta me llaman siempre el ingeniero de letras, o sea, soy un ingeniero un poco atípico. La verdad es que el tema de escribir, cuando me he puesto, no se me da mal, pero bueno, escribir un libro es una hazaña, no es nada trivial. Y yo diría que aquí, pues bueno, volvería a darle el mérito a José María. Jorge luego, pues bueno, es una propuesta compartida, pero con José María nos conocimos en el SADE estudiando inglés hace muchos años y la verdad es que hubo feeling, hubo química y hemos sabido mantener esta relación, aunque nuestros caminos iban por vías distintas. Y cuando me hicieron la entrevista, yo era uno de los panelistas del estudio, bueno, supongo que pues vieron que era un aspecto que yo podía aportar, se me notaba la ilusión de participar en el proyecto, la afinidad que tuvimos yo creo que fue buena y aparte soy facilón, cuando me proponen algo me cuesta decir que no y me subí al tren. He de reconocer, y se lo he de reconocer a ellos, me subí a un tren en marcha, un tren que llevaba tiempo, un tren que estaba funcionando. Yo tengo un día a día bastante intenso y esto de subirse a un tren que ya va a 200 por hora te despeina bastante, ¿no? Claro. Y aquí también he de agradecer su paciencia y sobre todo el rol que ha tenido José María, que ha sido... Si el libro está hoy publicado es por él, sí. Lo hubiéramos publicado igualmente, pero si está en fecha es por él, por su paciencia, por su tenacidad y por su insistencia, que lo ha hecho con dureza, pero con guante de seda, con lo cual ha sido un placer hacerlo, muy ilusionante y bueno, y al final el resultado está ahí. No me sorprende el estilo de José María también de entrevistar, ¿no? Es decir, esto no lo podemos hacer solo nosotros, hay que conocer también qué opinan otras personas. He oído hablar de 30 entrevistas, incluso alguna informal de más, así que os voy a hacer la pregunta directamente. Vosotros, con vuestra experiencia más que dilatada y con muchísimo conocimiento para poder escribir este libro solos, vais a buscar 30 opiniones distintas. ¿En qué habéis cambiado de opinión después de hacer esas entrevistas? Un par de ejemplos, venga. La importancia de la gobernanza. Si nosotros entrevistamos a propietarios, a directores generales y headhunters. Y además sale en el libro, al acabar la entrevista, les decíamos ahora darnos unos consejos para propietarios y unos consejos para directivos de empresa familiar. Yo creo que la gran coincidencia es la importancia que tiene una buena gobernanza en una empresa familiar. Sin una buena gobernanza,
Una buena gobernanza quiere decir que tengas los instrumentos, el Consejo de Familia, el Consejo de Administración, el protocolo que permita interactuar la familia con la empresa y permita a la familia dirigir la empresa donde quiera. Sin una buena gobernanza no puedes incorporar un director general externo, y la buena gobernanza sirve sea el director general, sea de la familia o no. Esta está un poco algo que intuyes y te hacen ver. Es que es lo más importante. Ahora que dices el tema, vamos a tirar un poquito más de este hilo. Yo te he oído decir que todas las empresas tienen algún tipo de protocolo, pero no todas tienen el consejo familiar, un 30% aproximadamente. ¿Crees que eso es una asignatura pendiente para muchas empresas familiares o no hace falta en todos estos casos? Yo creo que sí. Es decir, el gobierno de la empresa no es lo mismo que el gobierno de la familia. Es decir, la relación de la familia con la empresa. Y eso en una empresa familiar es muy importante, ¿no? Ayer mismo, cuando presentábamos el libro, había alguien que preguntaba si un consejero independiente en un consejo puede ayudar a, por decirlo de una forma, limar diferencias familiares. Esto no se hace en el Consejo de Administración. Eso lo tiene que resolver la familia. Por tanto, es muy importante que las empresas familiares, que ya tengan una cierta complejidad familiar, ¿no? Si son dos hermanos y un padre, pues a lo mejor no, creen un consejo de familia, que es donde la familia acuerda, pues, qué quiere que sea la empresa. Fuera de los órganos de gobierno de la... Sí, y que puedan hablarse con, bueno, es que tu padre despidió al mío y yo esto no te lo perdono, y bueno, que se puedan hablar de estas cosas, porque si no se hablan de estas cosas no se pueden resolver diferencias. Porque claro, una de las cosas también que comentamos es por qué desaparecen las empresas familiares, entendiendo que desaparecer es desaparecer como empresa familiar. Es decir, que a lo mejor la vendo y sigue existiendo la empresa. Decimos que hay tres razones, ¿no? La primera es porque hay desavenencias familiares, ¿no? Que entre la familia pues no se entienden respecto a qué quieren que sea la empresa, y por tanto dicen, oye, pues nos la vendemos. La segunda, porque pierden ilusión en la empresa, y por tanto se apartan de la empresa, la ven solo como una inversión financiera, y dicen, pues la vendemos, ¿no? O porque hay mala gestión. Entonces, para los dos primeros puntos es fundamental el Consejo de Familia. Qué bueno, muy interesante. Vale, no se vale repetir, así que Jorge, ¿en qué cambiaste tú de opinión cuando escuchaste lo que opinaban otras personas en este tema en el que tienes tanta experiencia? Bueno, digamos, vi claramente que para que funcione un director general externo a la empresa, en la empresa familiar, lo que se dice muchas veces es que la familia tiene que elegir entre gobernar y gestionar, tiene que ser una decisión real. No una decisión, sí, nosotros queremos un director general, va a gestionar, pero luego se lo va minando, se va haciendo comentarios, no. Tiene que ser una decisión real de la familia. Y es una decisión muy difícil de tomar cuando la familia ha estado muy involucrada en la empresa. Y eso no significa que la familia se tiene que separar de la empresa totalmente, ni muchísimo menos. Al contrario, uno de los temas que nosotros creemos que también es un poco revolucionario, entre comillas, es que nosotros proponemos que los miembros de la familia que sigan más relacionados con la empresa tienen que estar involucrados en unas partes del negocio. No gestionándola, pero, por ejemplo, si la innovación es importante, tutelando la innovación. Si el marketing es importante, tutelando lo que se hace. Ojo, aquí está el arte, ¿eh? El arte es, y el arte para la persona de la familia y el arte para los ejecutivos, es hasta qué punto ese tutelaje no se convierte en intromisión. Esos comentarios no se convierten en órdenes, ¿no? Bueno, es un poco también lo que hemos aprendido o hemos vivido, que la gestión de una empresa familiar entre los ejecutivos y las familias es un arte que se tiene que ir acomodando. Claro, yo ahora me pongo en tu lugar las veces que habrás estado a punto de entrar en una empresa familiar, en tu caso has contado por lo menos 2, o en el de cualquier ejecutivo que esté haciendo ese paso, ¿no? Quizás viniendo de otro tipo de empresa. ¿Qué pistas tienes en ese momento que todavía no conoces a la familia para saber si va a ocurrir esa separación de forma correcta? ¿Hay alguna cosa que hayas aprendido a decir, fíjate en eso, que eso te indica que se van a meter o no se van a meter, ¿no? Pues tienes que mirar a los ojos, a ver qué te dicen. Tienes que hacer un poco de research con gente que conozca la empresa. Vale, o sea, no solamente con los interlocutores, sino también alrededor. Con la empresa, cómo se gestiona la empresa. Si ya tienes unas ciertas relaciones, sabes cómo... Y bueno, tratar de saber, de entender es un poco eso, porque
Pero es difícil saberlo. Es una apuesta. Al final es una apuesta. Estás jugando. Es una apuesta porque seguramente te están diciendo que este es el momento, hoy estamos apostando por eso, no lo hemos hecho, pero ahora sí, tú eres el candidato, esto que lo otro. Pero bueno, se va dando. Y para lograr esa, zona de independencia o esa independencia, porque, como decía José María, ¿no? El ámbito de la familia es el Consejo de Familia, el ámbito de la gobernanza es el Consejo de Administración y el ámbito de la gestión es el ámbito de la dirección, del Comité Ejecutivo, ¿no? Y ahí es donde están entrando y puede estar entrando y saliendo, ¿no? Entonces, bueno, y también es una apuesta. O sea, yo entré en una empresa en la que había habido, en González Vías había habido muchas rotaciones. Esto no es un secreto. Había por X motivos mucha rotación de directores generales. Creo que el promedio había sido 1 año y medio los últimos 5, una cosa así, o 2, no sé, alguno me corregirá. Pero bueno, tú tienes un feeling de que lo puedes hacer y con el tiempo se va generando esa confianza que es la que te permite tener tus terrenos de actuación, ¿no? Son líneas grises, ¿no? Que hay que cruzar con cuidado, ¿no? Ignasi, ¿tú en qué has cambiado de opinión? ¿Qué has desaprendido? ¿Qué has aprendido que no sabías antes de hacer esas entrevistas? Bueno, yo lo que he aprendido es en el proceso de escribir el libro, he aprendido mucho de sus dos visiones. La mía es más, estoy en relación constante con muchas empresas familiares. Yo contaba, bueno, no sé si diría cientos de empresas, pero cientos o más de 1000 personas y directivos con los que he interactuado en mi ámbito, pero bueno, el libro me ha permitido también aprender mucho de su visión, ¿no? De la visión directa de una persona que ha ejercido de director general y de una persona como José María, que pues tiene una visión más de la gobernanza, la estrategia, ¿no? Yo diría que más que sorprenderme, el resultado de las entrevistas me confirmó algo sorprendente, ¿no? Y que tiene que ver con mi ámbito, que es que en una decisión tan importante como es la selección de un director general externo al que le vas a dar las llaves de tu empresa, que es crítico, que es clave, que el coste de hacerlo mal y de equivocarse puede ser muy elevado, pues la gente sigue haciéndolo en muchos casos pues por referencias, lo hago yo, me han dicho, conozco. Entonces, bueno, esto que es una realidad que yo vivo, bueno, se reafirma algo que es sorprendente desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo diría, pues esta parte creo que es una asignatura pendiente que todavía está. Claro, que se puede hacer de forma profesional, aunque sea un tema como otros ámbitos, el tema legal, el tema fiscal, o sea, hay muchos, incluso te diría el tema, no sé, una campaña publicitaria, pues no la hagas tú con una persona del departamento comercial, sino, ostras, hay profesionales en cada campo que te pueden aportar mucho porque son los que saben del tema, ¿no? Entonces, en este caso, todavía hay una cierta disfunción. Claro, bueno, te diría un tercero que te ayude a hacer esas selecciones, evidentemente. Experto, profesional y que te pueda ayudar, claro. Sí. Hablando de incorporar a terceros, expertos, profesionales, con visiones diferentes, José María, antes has tocado muy rápidamente el tema del consejero independiente. ¿Vosotros recomendáis que haya un par en cada empresa familiar? ¿Cómo habéis llegado a esa cifra? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, es un poco un número, no uno solo. Y al final, claro, lo que pensamos es que la mayoría del consejo tiene que ser miembros de la familia. Con lo cual, pues los consejeros independientes pues hemos puesto un número de 2. Y con 2 perfiles dentro del consejo de administración. Es decir, miembros de la familia que conocen el negocio, eso es muy importante, y ahí ya juega el Consejo de Familia creando banquillo de gente de la familia que en el futuro pueda estar en el Consejo, y luego miembros de la familia que están en el Consejo pues para vigilar su patrimonio, aunque no conozcan el negocio, pero son importantes. Y por eso pues recomendamos el número de 2 consejeros independientes, ¿no? Muy bien. Jorge, tengo una pregunta para ti. Tú has terminado este libro ahora, cuando terminas tu periplo, digamos, dentro de González Vías. Si te hubieran dado este libro el primer día, ¿qué hubieras hecho diferente? Buena pregunta. Yo creo que seguir un poco cuando decimos hacer el identikit de la empresa, haberla hecho más rigurosa, digamos menos intuitiva, un poco más rigurosa, que me hubiera ayudado a
digamos, a acelerar procesos, ¿no? Luego, este libro me ha hecho reflexionar en lo que cuando uno está desde el punto de vista de la gestión y tú tienes la propiedad, para cuidar ese territorio, a veces pones muchos límites. Entonces, claro, quizás leyendo este libro, o quizás la reflexión que me viene con los años, es que ese límite hay que tener en cuenta que no te lo hacen para invadir tu territorio, sino que si hay comentarios lo están haciendo para ayudarte. Entonces, lo que he aprendido en los últimos años, y que por suerte lo he podido aplicar, es que la familia forma parte del equipo. Cuando está bien determinado cuáles son los ámbitos en los cuales esa familia no se mete en tu territorio y tú no te metes en el territorio de ellos. Porque, claro, desde el punto de vista tuyo de gestor, hay que manejarse muy bien en no entrar en la política familiar. Eso también es un tema que lo marcamos aquí, que si alguien de la familia del consejo te está llamando y tú a tomar un café, tomas el café, pero ojo, no toques temas que tu presidente o tu consejero delegado no sabe. Y luego, haz un pequeño reporte al que está más cercano a tú en el consejo. Pero no entres en política, porque seguramente en esa reunión te dijeron muchas cosas. No entres en política. Tú dices, mira, se habló de esto, listo. Entonces, queda una cosa menos politizada y puedes trabajar mejor y las distintas ramas te tienen confianza, ¿no? Porque no entras en el juego. Está claro que el juego de la confianza aquí es fundamental y el saber gestionar esos límites, ¿no? De alguna manera, eso también te lo da la experiencia, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo llegar a este puesto también, ¿no? Nos escuchan tanto emprendedores como también muchos ejecutivos, directivos o directivas que a lo mejor se están planteando esa posibilidad, que tienen probablemente el gusanillo de emprender. Entonces, la pregunta que tengo es, tú ya has estado, creo que tienes vocación ya por la empresa familiar, ¿no? Pero lo que habéis visto también en otros casos, ¿creéis que pasar de un puesto directivo en otra empresa a dirigir una empresa familiar mata el gusanillo del emprendimiento? Porque tocas muchas teclas, como has dicho tú muchas veces, Jorge, ¿o no? Hay que tener claro que esto no es tu empresa. Tú dices que yo no creo que mata el emprendimiento. Bueno, mata quiere decir que satisface al gusanillo, es decir, que me siento como si tuviera algo propio, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo recuerdo hace, no sé, será 20 años ya, el tiempo pasa muy rápido. Mi hijo que estudió en ESADE tenían una especie de podcast que escribían, o más que podcast, estas cosas que escribían con sus compañeros que habían montado. Y me hizo un esquema que al final, después me lo mostró y me estaba reflejando a mí. Decía, el emprendedor dentro de la empresa. El intraemprendedor. El intraemprendedor. Sí. El tema es el intraemprendedor. Y es real. En mi caso, yo lo he vivido así en las 3 empresas que he trabajado, los 10 años en Argentina, donde montamos bodegas. He estado también, he tenido la suerte de que he estado en el negocio del vino, en donde decimos que si no nos lo vendemos, nos lo tomamos, o sea que somos afortunados. Siempre vamos ganando. O sea que hemos montado empresas, hemos montado distribuidoras. En Torres también he tenido la oportunidad de entrar en la parte de montaje de empresas en China, John Ventures en México, John Ventures en Inglaterra, que son los mercados, siguen siendo los mercados más importantes de la empresa. Y en González Vías, bueno, ahí teníamos más posibilidad. Una familia también que tiene el ADN de la innovación también adentro. Pudimos comprar empresas, montar distribuidoras, hacer nuevas bodegas y demás. O sea, yo me he sentido absolutamente, en la parte de emprendedor, me he sentido totalmente reflejado. Quizás no tenía esa parte del emprendedor que deja todo, claro, y eso no. Pero hay menos riesgo, ¿no? Pero exactamente. Pero yo me he podido sentir reflejado en hacer cosas que no ha hecho nadie. Me acuerdo cuando teníamos un viñedo para producir uva, para destilar vino, y que queríamos un viñedo de alto rendimiento. Me acuerdo que con el director técnico y el asesor que nos dimos, les dije, bueno, vamos, hagamos el viñedo más moderno del mundo. Entonces se fueron a Estados Unidos, se fueron a Australia, bueno, hicieron una cosa que es una cosa
prácticamente única. Y ahora cuando vemos en el libro, prácticamente somos punteros con el tema este de hablar del personaje, ¿no? del externo, me siento muy realizado porque es un poco lo que siempre he tratado de hacer, algo que un poco distinto, ¿no? Claro. Vamos a hablar con el de selección de personal. Cuando estáis contratando a una persona para que tenga este cargo en una empresa familiar, ¿estás buscando también ese perfil emprendedor o intraemprendedor o te echa para atrás y no vaya a ser alguien que pueda tener que causar algún problema? Cuéntanos. Sí, yo creo que lo decimos en el libro, la empresa familiar, dentro de las diferencias que tiene con otro tipo de empresas, yo creo que es una empresa que permite desarrollar, emprender más que en una empresa multinacional, que todo viene más definido, más marcado, que seguramente las políticas de innovación, de nuevos productos te vienen dadas. Y en la empresa familiar es donde este espíritu emprendedor, esta capacidad a lo mejor de hacer propuestas, de ser más creativo, de tener iniciativas, de participar en este desarrollo de nuevos productos, se da más. Pero yo aquí soy muy tajante, porque yo he entrevistado muchas personas que a lo mejor en un momento de transición profesional tienen una empresa, no sé, se da un patrón, que es los que estudian el PDG del IES, cuando acaban, todos montan una empresa, ya sea comprar un bar, otros montan un fondo, otros montan una empresita de tal. Y entonces, bueno, aquel directivo que tiene un proyecto iniciado, pero que también sigue con la puerta abierta de entrar a director general, yo aquí soy muy tajante. Antes de dar el próximo paso, decide. Son dos caminos que son para mí incompatibles. O sea, una cosa es que tú me digas, oye, yo vengo del sector del vino y me planteo cambiar al sector, digo yo, pues del lujo o de otro tipo de productos que pueden tener ciertas similitudes. Oye, pues sí, puedes abrir el abanico. Para mí, en esta bifurcación, has de ser tajante. Aquella persona que quiere ser emprendedor, que realmente es un emprendedor nato, que es de aquellos que cuando ve una oportunidad le falta tiempo para lanzarse, entrar en una empresa, y yo te diría, y una empresa familiar para mí no es adecuado. Y por varias razones. Una, porque tanto emprender como empezar un nuevo trabajo te requiere del 200% de tu tiempo. Y no puedes hacer dos cosas a la vez. Otra, si tú emprendes un negocio, seguramente tendrás que convencer y subir a tu proyecto a inversores y a trabajadores. Y yo les digo, si a cualquiera de estos tú les dices que estás buscando otro trabajo, que generalmente es por si esto va mal, ni nadie se te va a subir al carro, ni nadie te va a poner pasta. Con lo cual, por aquí no puedes ir. Y si vas a buscar trabajo y les dices que tienes otra empresa, que la mantienes, que normalmente te dicen, no la llevaré, la llevará mi mujer y yo la ayudaré los fines de semana, que esto lo dicen todos, yo soy el que te contrata y no te voy a contratar. Porque nunca tendré la seguridad de que tú estás el 200%. Y te generará la duda aquella que hoy voy un momento a una reunión, ahora estoy con el teléfono, ¿está pensando en mí o está pensando en su negocio? Y este punto de desconfianza no es bueno para generar esta relación. Y sobre todo en la empresa familiar, esto para mí se acrecienta, porque la relación que tú quieres establecer es una relación más intensa, más estrecha, más de confianza, y no tener esta confianza, para mí es seguro el fracaso de esta relación. Y hay un riesgo menor que existe, y en una empresa familiar todavía se acentúa más, que es que esta persona que a lo mejor viene a trabajar conmigo por necesidad, pero tiene el gusano emprendedor y lo tiene, si está conmigo un tiempo y luego monta una empresa, el riesgo de que monte algo en base al aprendizaje que he tenido en mi empresa y que entonces pueda ser además competencia mía es elevado y expulsa directamente cualquier opción de un candidato que le podamos percibir este punto. Qué bueno este punto también, ¿no? Demuestra que al final es un compromiso total, ¿no? Lo decíamos, 200%, si me meto aquí, dejo lo que estoy haciendo, ¿no? José María, si tú estuvieras un candidato delante que está a punto de dar ese paso, a lo mejor renunciando a emprender o simplemente porque esa es su vocación, ¿qué preguntas le aconsejarías que hiciera a la empresa familiar para asegurarse de que no se equivoca en esa decisión? Yo, tres preguntas simples y complicadas, ¿no? Yo creo que lo primero que tendría que preguntar es por qué buscan un director general. Si es el primero, pues ¿no? ¿Por qué han decidido dejar la gestión y pasar, que digamos, al gobierno y delegar la gestión, ¿no? Claro, según lo que le respondan, verán si es una decisión que está bien pensada, como decía Jorge, o no, o si es la sustitución de un director general,
sería, bueno, ¿y por qué buscáis un nuevo director general, no? Pues también verá qué pasó con el director general anterior, etcétera. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? La segunda es ¿para qué? Es decir, ¿para qué buscáis un director general, no? O decidís cambiar al que hay ahora. Porque esos serán los retos. También sabrás si lo han pensado o no lo han pensado, y también podrás ver tú si tienes las capacidades para poder resolver esos retos que te planteen. Y la tercera es ¿y cómo pensáis que tiene que ser ese director general como persona? Con lo cual también verás si lo tienen pensado, si tienen identificado un poco cómo es su forma de hacer y cuáles son sus valores, y verás si eso encaja con tu forma de ser o no. En cualquier caso, en el libro esto le dedicamos un capítulo entero, y estas 3 preguntas genéricas las detallamos bastante. Muy interesante, así que vas ya preparado con esas 3 preguntas. Está claro que entrar en una empresa familiar como director general es un compromiso a largo plazo también. ¿Se vuelve de eso, sobre todo si vienes de una empresa multinacional, o ya cuando entras ahí ya entras para quedarte? ¿Qué opináis? ¿Habéis visto casos de gente que diga me salgo de la empresa familiar y vuelvo a lo de antes, o Sí. ya acabas quedándote? A ver, la respuesta aquí yo te diría es bastante contundente, que es no. Y esto no quiere decir que... O sea, es un camino de no retorno a la multinacional, pero desde nuestro punto de vista es un camino mucho más rico y mucho más de largo recorrido que la puerta que cierras, ¿no? Y un poco lo que explicamos, ¿no?, en el libro. Generalmente cuando un directivo accede a la dirección general es en un periodo, en una etapa de madurez profesional, que ya es senior, que ya tiene una edad, que acumula pues, experiencia para poder asumir esta responsabilidad. Y claro, en el caso de querer volver a la multinacional, normalmente se va a encontrar que los de su edad ya los han prejubilado, con lo cual no acostumbra a ser una vía de entrada. Y por lo tanto, bueno, este camino es muy difícil. Pero por otro lado, como digo, se abre una puerta interesante, que es en la empresa familiar, la variable de la edad es mucho más abierta que en una multinacional. Se prima la seniority, se prima la experiencia, se prima la aportación de valor que puedes tener, y se prima también una cosa que es la estabilidad. O sea, la empresa familiar le gusta y sigue pensando en términos del directivo a largo plazo. Una persona de 55 años probablemente lo que estará buscando es su proyecto de final de carrera, con lo cual le da estabilidad, le da seguridad al que lo contrata. Y por lo tanto el camino de no retorno pues No es malo, no es malo. No es malo. Y aquí, perdona, introduzco una pregunta muy interesante que precisamente hizo ayer Jorge, ¿no?, que es ¿y querrá volver? Porque realmente es una experiencia y es un entorno que en muchos aspectos para un directivo es mucho más rico que el que puede tener una multinacional. Claro. Pero ahora déjame darle la vuelta a la pregunta. Si es un camino de no retorno para el directivo, ¿también lo es para la empresa? ¿O habéis visto casos en los que la empresa de repente identifica a alguien de la familia que quiere ese puesto y tiene que cambiar la gobernanza también de la gestión? ¿Habéis visto esto? ¿Es posible? Sí, he visto casos nosotros de empresas en los que hemos incorporado el primer director general, que también tiene su qué, que es distinto y que tiene más riesgos en muchos casos, y que luego por evolución vital de miembros de la familia pues se decide que hay una persona pues que está cualificada y que pueda acceder a esta posición. Y me refiero a situaciones en las que no está previsto, porque hemos visto situaciones en las que incluso el director general, una de sus funciones antes de salir, generalmente porque se jubila, es mentorizar a un miembro de la familia para prepararlo para este puesto. Pero cuando no está previsto y se da por circunstancias, realmente aquí es donde la empresa familiar, el tratamiento que tiene con un profesional y un directivo es totalmente distinto. En una multinacional, y pongo un ejemplo, si quieres lo pongo en el extremo, pero te lo comunican un viernes, te dan la caja y te cambian el paño del despacho, y en una empresa familiar generalmente te dan opciones, como yo me he encontrado, de ser miembro del consejo, una salida acompañada. Entonces es otra situación. Vale, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Cuáles son los primeros síntomas cuando esta relación empieza a ir mal? ¿Qué habéis visto que digáis, cuidado cuando empiezan a pasar estas cosas? Porque tú has hablado antes de mucha rotación en ese puesto de dirección general, en los casos que habéis estudiado. ¿Cuál es la primera señal de que a lo mejor esa colaboración no está yendo bien una vez ya se ha iniciado? ¿Habéis detectado alguna marca? A ver, cuando hablamos de la confianza, hablamos de la parte
digamos, emocional, confianza, digamos, casi química, pero también hablamos de confianza por los resultados. Yo creo que, por más que es muy importante la otra parte, si no tienes resultados, ahí es donde tienes el... Entonces, hay un tema es que hay que asegurar dar los resultados, y unos resultados con la ventaja que tienes en la empresa familiar, que no tienes que dar resultados por trimestre, sino que te planteas a mediano plazo. Hay un tema que quienes han... Yo no he trabajado en multinacional, pero comentan quienes han trabajado en multinacional que la vida la cuentan por trimestres. Esto lo comentaba José María, que una de sus jefas decía, la vida la cuentan no por años, sino por trimestres, ¿no? en esa empresa. Ese es un tema. El otro tema es si ese director general se ha metido demasiado en la política. Si hay bandos o ramas familiares y se alía mucho con uno de los bandos. Y bueno, eso tampoco es sano. Por eso decía que es muy importante que te vean, las distintas ramas de la familia te vean como alguien que estás haciendo un trabajo profesional, ¿no? Que no entras en ese juego, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos temas, la falta de resultados. Y luego hay otro tema en la que nos ha salido también, y eso a mí me ha sorprendido muy positivamente, que te hablan personas que son los dueños de las empresas, que te hablan que hay que cuidar el clima de la empresa. Que la gente es importante, que no se aparte ese director general de los valores de la empresa, que no se apropie de la empresa, que este es otro tema. Por ahí tienes un director general con mucho carisma, con mucha fuerza, y se apropia de lo que es incluso la cultura de la empresa. Entonces ahí, en un momento determinado, puede estar dando los resultados, pero en un momento determinado empiezan a sonar las alarmas. Alguien dice, epa, ¿quién manda aquí? ¿Nosotros? Entonces, esos son temas que yo diría, no sé si tenéis alguno para aportar. Yo diría que un síntoma muy claro es que no se respeten los ámbitos de cada uno. Un poco lo que dice Jorge, el director general que está entrando en política familiar, o la familia no confía en el director general y entonces está empezando a ir a reuniones que no debería, o es decir, que no se reconocen, es decir, que el director general no reconoce a la propiedad, sería el caso en que el director general, por decirlo de alguna forma, se apodera de la empresa, o que la propiedad no reconoce competente al director general. Y entonces no se respetan los ámbitos. Claro. Y puede ser que reconozca competente, pero al final es como dicen, el gato es mío, ¿no? Y das ese mensaje, yo hago lo que quiero. Y ahí ya al equipo lo descalifica al director. ¿Quién es el que manda? Si hemos hecho un plan estratégico para llegar acá y resulta que nos encontramos con revisando no sé qué cosa y me está diciendo otra cosa que es totalmente contraria a lo que pusimos en el plan estratégico. Esos son todos los temas y que ahí es el tema es que es el director general el que tiene que plantearse estoy aquí o no estoy aquí. Exacto. Y otra cosa, aprovecho porque esto es importante, que hay momentos en los que más vale ponerse colorado una vez que sonrojado, muchas. Y hay momentos en los cuales hay que jugarse en decir, yo por aquí no entro. Yo tengo un par de casos muy importantes, bueno, unas reuniones que me habían dado un puesto determinado, todavía no era director general, un puesto determinado, y una responsabilidad muy importante, y esto lo llevaba la persona, el dueño de la empresa. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una reunión con el equipo para presentarte, para que ya se lleve esta parte. Bueno, muy bien. Ojo, llevaba, digamos, la niña bonita. Esta es la niña bonita de la empresa. Y tenemos la reunión, nos presentamos, marco mis pautas y demás. Y a los 15 días dice, bueno, tenemos que hacer otra reunión con el equipo. Digo, ¿cómo hacemos otra reunión con el equipo? Le digo, no, el equipo lo llevo yo, porque si no, lo van a estar mirando usted. Y marcamos la línea porque me estaba jugando esa posición, ¿no? Y esa línea se marcó y se respetó. Y se pudo trabajar perfectamente. Tengo otro, entro como director general y me pasa lo mismo con otro miembro de la familia. Y dice, bueno, estamos en las reuniones del equipo directivo, qué sé yo, y vamos, en la próxima reunión, vamos a montar la reunión.
Y le digo, no, tú no. Digo, y le expliqué perfectamente, porque si no, pasará exactamente. Yo voy a perder mi autoridad, te van a estar mirando a ti y no va a funcionar con este tema. Y lo entendió perfectamente, Y en los dos casos me han permitido trabajar con los ámbitos de... Pero hay que jugarse porque te estás jugando, porque te pueden decir que no. Bueno, mira, por eso tienes que tener un contrato que por lo menos, que eso es muy importante, tener una salida para los primeros años. Si no funciona la cosa, que por lo menos tengas un año, un par de años, que económicamente tu familia esté protegida. Porque se pueden dar esas situaciones que no las vas a descubrir hasta que no estés en el día a día. Y te da fuerza para decir, yo creo en esto. Exactamente, dice, mira, y es preferible que sea antes que después. No es aquello que dices, Jorge, tú, de que no es lo mismo informar que pedir permiso. Ah, claro. Sí, no es lo mismo informar que pedir permiso. No. Que tú, como director general, tienes que informar, pero de lo que es tu ámbito de gestión no tienes que pedir permiso. Exactamente. Informas porque, como decía, por un lado, evitas las sorpresas. Por otro lado, a los dueños de una empresa les interesa saber por dónde estás yendo, pero no estás pidiendo permiso. Porque si estás pidiendo permiso, si esa reunión significa para que te den el ok, entonces ya ahí dejas de ser director general y es lo que se convertía a lo que antes decían un gerente, ¿no? Un gestor de lo que dicen. Claro. El gran Peter Drucker siempre dice que lo que no se mide no se gestiona. Hemos hablado de cómo podemos medir si va bien con los resultados económicos, que estos son blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y están claros, ¿no? ¿Habéis detectado algún otro indicador realmente medible de si va bien esa colaboración? Quizás, Ignasi, tú que estás seleccionando, ¿no? ¿Cuándo sabes que hay una alarma y esto hay que cambiarlo? Yo te diría más allá de los resultados, que es algo que es cuantitativo y que es muy importante y que no deja de ser un elemento que contribuye también a la generación de confianza. Yo te diría que las alarmas saltan, el indicador es lo que decíamos antes, y es muy intangible y es muy difícil de medir, que es la confianza. O sea, las alarmas saltan cuando ves que por las dos partes empieza a haber desconfianza, ¿no? ¿Y no hay un medidor de confianza? ¿No se ha inventado? Una manera de... ¿Tú tomas la temperatura, Jorge, cuando estás con...? Lo que sí que decimos en el libro, que aparte de mirar los resultados económicos, el Consejo de Administración tendría que mirar el clima. Esto sí. Eso. Si ese director general está con un equipo, está generando un equipo que esté unido, que esté motivado, que esté alineado. Y entonces insistimos en dos cosas que han salido de las entrevistas, nos lo han dicho personas que hemos entrevistado, que es que todos los consejos de administración, aparte de mirar los resultados económicos, tendrían que mirar periódicamente el clima y tendrían que mirar cómo evoluciona la cuota de mercado respecto a los competidores. Y aquí, respecto al clima, yo me acuerdo, ahora me ha venido a la cabeza un caso real de una empresa catalana, una empresa familiar, que me vino para decir que querían cambiar al director general, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué pasa, no? Y era un punto de pérdida de confianza, ¿no? Mi primera reacción, yendo en contra de mi negocio, ¿no? Decía, oye, habéis hablado con él, explicarle, pues bueno, que estáis perdiendo esta confianza. Bueno, sí, lo haremos. ¿Los resultados van bien? Sí, los resultados van bien. Oye, está dedicado. Si hay un problema el fin de semana, viene a la empresa. Y yo pensaba, bueno, entonces, ¿qué perfil quieres? Porque todo es bueno. Y no se me ocurría un director general alternativo que pudiera mejorar o aportar más que el que tenían. Y hasta el punto que me dijo, dice, es que hemos perdido el contacto con la empresa. Hemos visto que el nivel de motivación, el nivel de engagement, el nivel de, lo que decía José María, el clima de la organización ha bajado. O sea, vemos a la gente, bueno, pues como más desanimada, un poco menos. Y este fue el punto, porque por lo demás, una persona que había hecho crecer la empresa, los resultados eran buenos, abierto una filial en China, o sea, y decías, oye, pero entonces, ¿qué es lo que no funciona? Y era este punto de haber perdido el contacto. Yo se lo dije, porque uno de los puntos importantes cuando contratas un director general, sobre todo si es el primero, es, lo decía Jorge, ¿no? ¿Qué distancia tomo de la organización? Porque es importante que ellos sean conscientes de que han de dar un paso al lado, y hablamos en el libro, sobre todo en los primeros meses, sobre actuar en esta distancia, ¿no? Decir, oye, pues no vengo, porque no he de venir, no
no doy opinión porque se pueden convertir en órdenes. Entonces, sobreactuar en este sentido para dejar bien claro cuál es el espacio, ¿no? Pero esta distancia, en este caso, fue demasiada. Claro. O sea, el compromiso de, oye, le vamos a dar autonomía, vamos a dejar que él tome decisiones, no nos vamos a meter, no vamos a interferir, fue demasiado. Entonces se dieron cuenta que habían perdido el pulso de la organización, de que ya no la vivían, y también el riesgo, y no con mala fe, de que la empresa la estaba gobernando el director general. Hasta el punto de querer sustituirlo, ¿no? Sí. Qué buen ejemplo. Bueno, aquí tenemos a vosotros como un ejemplo inspirador de éxito, pero vosotros habéis hablado con mucha gente. ¿Me podríais decir a alguien que ahora mismo esté haciendo muy bien esa labor de dirección general y que merezca un cierto reconocimiento? Nombres, ¿eh? Alguien que digáis, fijaros en lo que está pasando en esta compañía, lo bien que se está gestionando. Es que las personas que hemos entrevistado nos han pedido anonimato. No, Pues entonces, alguien público que sepáis. Sí, sí. ¿No? Pero es público, se sabe quién está haciendo hay esto, ¿no? algunos, claro, hay alguna empresa que conocemos que la verdad que es modélica, tanto desde el punto de vista de gobernanza como desde el punto de vista de su director general, ¿no? Y bueno, no es una empresa familiar, pero ahí en La Vanguardia salía en la contra Joan Caballé, de Caja Ingenieros. Joan ha sido director general durante 19 años. La Caja Ingenieros es una cooperativa, no es ni una empresa familiar, pero bueno, tiene cosas que podrían ser similares, ¿no? Y ha transformado la entidad de una forma, bueno, magnífica, ¿no? Es un buen ejemplo de director general y cómo ha sabido tener claro cuáles eran los valores de Caja Ingenieros, que es una cooperativa, por tanto que lo importante es el socio. Es decir, es un director general que ha conectado con los valores, en ese caso, de la propiedad. Que es un arte también, ¿no? ¿Tenéis algún otro ejemplo en mente que queráis compartir? Bueno, para no darle una respuesta a la gallega, pero vamos, que es evidente, pues diría, hombre, un gran ejemplo sería Isla en el caso del grupo Inditex, una empresa familiar, y, oye, que en su momento, y ha sido un gran caso de éxito. Y en este momento se pone, yo creo que se pone bastante en evidencia un éxito, aunque sea de una duración más corta, que es con Toni Ruiz de Mango, ¿no? Con la situación que han pasado. Qué suerte que Isaac Andí, con previsión, no de lo que ha pasado, evidentemente, pero del proceso que tenía que tomar, estructuró muy bien los órganos de gobierno, profesionalizó, externalizó la dirección general con un profesional, y llegado a este punto, yo creo que será lo que dará continuidad a la empresa y la salvará. Entonces, por poner ejemplos. Genial. Sin dar nombres, porque no hace falta, aunque me encantaría que los dierais también, ¿no? He escuchado muchos nombres de hombres. ¿Cómo está la mujer en la dirección general de la empresa familiar? ¿Veis que va a más? ¿Hay alguna? ¿No hay? Contadme un poco cómo habéis percibido ese desequilibrio que parece que haya. Mira, yo vengo de hace un par de años, hice el curso de consejero de SADE. Y ahí eran más señoras que señores. Y muchas de ellas estaban con posiciones de liderazgo, de grupos familiares. O sea que yo veo, casualmente ayer cuando venía en el tren, me encuentro también con una ex compañera de ese curso que iba a ver una de las fábricas que tiene su familia en Huesca. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres están metidas. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en estos últimos 20 años. Está empezando, como dice Jorge, está empezando a pasar y ya es un hecho en los consejos de administración y por tanto acabará también pasando en la dirección general. Sí. Y comparando empresa familiar con empresa no familiar, ¿veis alguna diferencia en este sentido, más o menos? Ignasi, quizás tú ves. A ver, la diferencia, te diría, viene, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, por lo menos en el corto plazo, por la obligación, por las cuotas que en empresas pues, de otro tipo pues, están más obligadas, ¿no?, a tener una cuota pues, de directivos, de consejeros, y que bueno, les puede más que a lo mejor otros criterios, ¿no? Yo, como decía Jorge, yo creo que en la dirección general hay una asignatura pendiente, que es que haya más mujeres. Y esto, y lo pongo como anécdota, cuando decimos la presentación en ESADE, algunas de las opiniones, ¿no?, que dices, oye, nosotros tampoco podemos hacer nada, he visto en el público que faltaban mujeres. Digo, bueno, no depende de nosotros, ¿no?, este sentido, pero sí que es un reflejo de que realmente todavía hay mucho camino por recorrer. Y bueno, pasa porque para acceder a la dirección general
pues tienes que tener un equipo directivo, comité de dirección, pues con más mujeres de las que hay ahora, y esto es un trabajo de fondo, es un trabajo de largo recorrido, pero que se ha avanzado mucho, pero creo que todavía hay mucho que avanzar. Sí, pero yo creo que una mujer sería perfecta para tener todas estas habilidades, ¿no? De entender los límites, ¿no? En Celebías, del equipo directivo, teníamos un 30%, ¿no? Eran señoras. Yo, ¿no? en IBM debía tener un 40%. Sí. Bien, de mi comité de dirección eran mujeres y maravilloso, ¿no? Y que lleguen a la dirección general, ¿no? Esto es un poco lo que todavía no está pasando tanto. Vale, para terminar, ¿qué le diríais a emprendedores que ahora están probablemente pues, empezando sus negocios con una visión, quizás un poco inusual hoy en día ya, pero de crear algo que pueda persistir más allá de su generación? ¿Qué le diríais con lo que habéis aprendido a ese emprendedor que está todavía en sus inicios, pero con esa visión de yo quiero pasárselo a mis hijos, ¿no? Bueno, a ver, como es un emprendimiento, él está involucrado en primera línea. Aquí no el director general. Lo que yo le diría, cuando se lo pueda permitir, busque consejo. Consejo de una visión externa, que le va a tratar de marcar algunos terrenos minados, repetitivos, para no digamos, equivocarse. Y luego, si con suerte el tema avanza lo suficiente, sepa reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y si sus puntos fuertes son la creación y la innovación, pues mira, que la gestión la haga otro, ¿no? Entonces, eso es un poco, pero sin que el otro pase el famoso caso de Steve Jobs con el director de Pepsi, ¿no? Con Apple, ¿no? Que se perdió lo que era la empresa, ¿no? Hasta que lo volvieron a recuperar, ¿no? Pero bueno, eso yo diría... Pero que empiece a pensar en consejo y en estructuras que le permitan eso, ¿no? Sí. Bueno, hay una de las entrevistas que hicimos, creo que salió en 2 casos, ¿no? De propietarios que habían estado en la dirección general y que habían delegado la dirección general, pero me han dicho, porque a mí lo que me gusta es el emprendimiento, lo que me gusta es la expansión, y yo desde el gobierno eso lo puedo seguir haciendo, e incluso en la misma empresa, pues vale, en la parte de expansión estoy muy implicado, pese a que, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Y me gusta menos el día a día, etcétera. Es decir, y luego un tema para animar a ese emprendedor, que piense que casi todas las empresas grandes, esto no sé quién lo dijo ayer, que existen en el mundo, empezaron siendo empresas familiares. Gracias, José María. Ignacio, ¿terminamos contigo? Sí, yo aquí diría, pensando en emprendedores jóvenes, porque hay diferentes tipos de emprendedor, pero hay un tipo de emprendedor que es el emprendedor por necesidad, y que muchas veces hay gente que es el único camino que ve, o el que ve más probable para dar continuidad a su carrera profesional. Yo te diría, a mí, es triste, ¿no?, cuando piensas que muchos emprendedores jóvenes, cuando piensan en emprender, piensan en la cultura del pelotazo. O sea, monto algo para vender. Y esto es triste. Ya sé que tú hacías la pregunta de aquel emprendedor que tiene vocación de largo recorrido, de crear algo, de transmitirlo a lo mejor a futuras generaciones, ya lo sé. Pero bueno, déjame que haga este matiz, porque cuando ves a alguien joven que tiene las capacidades, las ganas y el potencial, y que lo que hace es, oye, lo hago para vender, y dices, bueno, y si lo vendes, ¿qué vas a hacer luego, no? ¿Qué vida más triste te va a quedar? O empezar en esta vorágine. Yo destacaría lo que ha dicho Jorge, o sea, el riesgo de un emprendedor, y hemos visto empresas que a lo mejor han fracasado teniendo buenos proyectos, es, y más pronto que tarde, delegar la gestión. Normalmente el emprendedor es mal gestor económico, mal gestor financiero, mal gestor de personas. Entonces, cuando las estructuras empiezan a tener cierta dimensión, nosotros hemos visto empresas que organizativamente pues no funcionan, que a la que se hacen grandes pierden el contacto, el impulso, la ilusión aquella que transmiten, y necesitas tener estructuras pues más definidas, más organizadas. Y esto el emprendedor normalmente no es bueno aquí. Entonces, más pronto que tarde, delegar la gestión y dedicarte a lo que sabes, a potenciar el negocio, a tener ideas, a ser creativo, pero que la máquina funcione de otra manera. Yo quiero daros las gracias a los tres por haberos abierto, haber contado tanto detalle, y recomendar a todo el mundo que encuentre lo demás dentro de este maravilloso libro que habéis escrito, que está en 2ª edición y con puntuaciones muy altas en Amazon. Eso también es algo que celebrar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Frank, a ti. Gracias.